Depresión en el cristiano. Hoy vamos a ver una palabrita que es intimidante y la palabra es intimidación. Porque dice el Salmo 40, y quiero que leamos este salmo, nuestro salmo y versículo central, que versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. La intimidación es una arma que utiliza el enemigo de una forma bastante frecuente. Queríamos mencionar esto quizás junto con lo de ayer, pero vemos que tiene su propio lugar. Y yo pienso que todo se resume a una pregunta. Antes de ser intimidados, nosotros siempre debemos preguntarnos qué es lo que vemos, ¿no? En varias partes de la palabra vemos la pregunta ¿qué ves? ¿Qué ves? De hecho, el Señor le dice a Jeremías varias veces, ¿no? Cuando le quiere mostrar cosas, ¿qué ves? Porque para Dios es importante qué es lo que ves, cómo lo ves, ¿no? Porque como sea tu ojo, así también será todo tu cuerpo, ¿no? O sea, y tu accionar. Entonces, es importante que veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Porque de lo contrario, esto va a afectar y vamos a sentirnos intimidados muchas veces por enemigos grandes, retos poderosos, desafíos tremendos, que muchas veces en lugar de producir en nosotros un deseo de vencer estos desafíos, lo que produce es intimidación, reducción y al final nos volvemos inertes. Y esto termina en la depresión en el cristiano, ¿no? Así que Dios nos ha dado las armas para luchar contra esto y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? En otra ocasión. Pero como Dios le dijo, por ejemplo, a Juan, la voz que le dijo a Juan, ven, sube y te mostraré, ¿no? Sube acá para que puedas ver, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que que tenemos nosotros como hijos de Dios, como servidores de Dios, es poder ver las cosas no como nosotros queremos verlas, sino como Dios quiere que las veamos. Ese es el gran reto. Así que la intimidación tiene que ver, yo creo que nace con la percepción de cómo vemos y qué vemos. Sí, incluso en la iglesia misma, cuando vienen a los pies del Señor, algunas personas que han pasado cosas difíciles en su pasado, y parece que no avanzaran, ¿no? Y en la misma iglesia a veces se menosprecia las conductas de estas personas, pero si ya tiene años en la iglesia, ¿por qué sigue igual, no? Y a veces nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que venir a los pies del Señor es como un botón, clic, y todo se ordena mágicamente. No es así. Recién el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones. Así es. Y es un proceso, como todo en el Señor. Incluso el proceso de afianzarte en empezar a conocer a Dios, porque conforme lo vas conociendo, vas viendo el poder al que tienes acceso, ¿no? Vas viendo que no eres un gusano, vas viendo que no eres lo que otros dicen que eres. Pero quiero leer un ejemplo aquí en Números capítulo 13, y es el ejemplo de cuando vinieron los espías con el reporte, y es una historia súper conocida, y quiero leerlas porque así es como comienza la percepción equivocada que lleva a la intimidación, que lleva a la depresión. Dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Okay, entiendan eso, lo que estaban trayendo era un fruto grande, ¿no? Y en el versículo 28, inmediatamente después de mostrar el fruto, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Si se dan cuenta, aquí solamente en una forma matemática simple, un tercio de su reporte consistió en mostrar el fruto de la tierra, que Dios es veraz, ¿no? Que Dios los envió a un lugar y que su promesa es verdadera, existe esa tierra
existen los frutos gigantes, existe la leche y la miel, pero luego el 66.6% de su reporte consistió en la grandeza del poderío del enemigo. Y yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestro ojo, si cambiamos nuestra forma de pensar, pero ojo, en base a la palabra, no en base simplemente a puro optimismo. No estoy hablando de puro optimismo, estoy hablando de fe, que es basada en las promesas de Dios. Y si ves diferente, y si vemos diferente, entonces nosotros seremos diferentes respecto a ello. Porque dice que ellos hablaron tanto así que Caleb los hizo callar, ¿no? Y de esto, repito, vamos a hablar en otras charlas en donde hablaremos de la solución de la intimidación, ¿no? Pero dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra vez un solo versículo, ¿no? Y luego dice el versículo 31, 32 y 33, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esto ya ni siquiera es una opinión, es una declaración. La declaración quiere decir, esto es verdad, ¿no? Y todo nace ¿con qué? Con la percepción. ¿Cómo ves? ¿Qué ves? Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya, ahí empezó ya toda la fábula, pues, ¿no? Ya empezó la alucinación, pues, ¿no? Porque cuando uno es intimidado, ya los ojos no ven la realidad, ya uno ve diferente. Y dice que pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, y aquí es la palabra importante, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Todo esto es la percepción respecto a la intimidación. Y entonces, obviamente, si tú ves a un gigante y tú eres una langosta, ¿sabes qué? No te culpo si te deprimes. Si yo también me deprimiría. El problema no está en que tú eres una langosta y eres un gigante. El problema está en que tú te ves como una langosta y lo ves como un gigante y ves tus retos como gigantes y ves la conversión de tu esposo como un gigante y ves la conversión de tus hijos como un gigante y tú como una langosta y ves la conquista de la esclavitud de tus vicios como un gigante y tú te ves como una langosta y al final vemos tantos gigantes a nuestro parecer que no somos capaces de ver las cosas como Dios quiere que las veamos, ¿no? Entonces, hemos venido hablando de problemas en realidad, ¿no? Que producen depresión. Muy pronto hablaremos sobre las soluciones, por eso es que no redundamos mucho en soluciones y entendemos que muchas veces después de estas enseñanzas quedamos un poquito bajoneados porque hablamos de la realidad de que existen este tipo de depresiones. No tenemos por qué pasar por ellas. Hay una salida, hay una respuesta, hay una solución, pero la amenaza está ahí y la intimidación es una realidad. Y mi consejo nada más es que prestemos atención a cómo vemos las cosas, desde la perspectiva de la palabra de Dios o desde nuestra propia perspectiva de lo que dijimos ayer de una autoestima reducida quizás. Nos vemos mañana, que el Señor los bendiga. Amén.